Cuando el cuerpo dice basta, no hay alfombra roja capaz de silenciar el estruendo interior que provoca el miedo a quebrarse por dentro. Durante años, la imagen de Mar Flores fue sinónimo de fortaleza, elegancia y una serenidad casi inquebrantable ante el foco mediático, pero detrás de esa estampa perfecta se libraba una batalla silenciosa que terminó por obligarla a detener una vida marcada por la exigencia constante y el peso de la exposición pública. La confesión cayó como un jarro de agua fría. Tenía los riñones paralizados. No era una metáfora, no era una exageración fruto del dramatismo. Era la constatación médica de que su organismo había llegado al límite, de que el estrés acumulado, las responsabilidades y la presión sostenida en el tiempo habían pasado factura de la forma más cruda posible. De repente, todo lo urgente dejó de serlo. Las agendas repletas, los compromisos ineludibles, los viajes, las sesiones de fotos, los eventos y las apariciones públicas quedaron relegados a un segundo plano frente a una realidad mucho más contundente. La salud estaba en riesgo y no admitía aplazamientos. La noticia no solo revelaba un problema físico, sino también la historia de una mujer acostumbrada a resistir, a cumplir, a estar siempre a la altura, incluso cuando por dentro empezaban a encenderse todas las alarmas. Durante mucho tiempo, los síntomas fueron interpretados como señales pasajeras: cansancio extremo, dificultad para descansar, una sensación constante de tensión que no desaparecía ni siquiera en los momentos de aparente calma. Como tantas personas inmersas en ritmos de vida acelerados, pensó que era cuestión de organizarse mejor, de dormir un poco más, de tomarse un fin de semana libre. Pero el cuerpo, sabio y contundente, fue elevando el volumen de las advertencias hasta que ya no hubo margen para la negación. Los análisis médicos confirmaron lo impensable. Los riñones estaban paralizados, bloqueados en su funcionamiento por una sobrecarga que no era solo física, sino también emocional. Ese diagnóstico supuso un antes y un después, una grieta en la narrativa de invulnerabilidad que muchas veces se construye alrededor de las figuras públicas. Porque detrás de la imagen impecable hay una persona de carne y hueso, con miedos, con límites y con una capacidad de resistencia que no es infinita. La enfermedad actuó como un freno forzoso, como un semáforo en rojo que obligaba a detenerse en seco. Y en esa pausa obligada comenzó un proceso de revisión profunda. ¿Cómo se llega a ese punto? ¿En qué momento el deseo de cumplir con todo se transforma en una trampa que asfixia? La respuesta no es sencilla, pero suele estar tejida de pequeños gestos cotidianos. Aceptar un compromiso más aunque el calendario esté lleno, restar importancia al cansancio, posponer una visita médica, normalizar la ansiedad como si fuera el precio inevitable del éxito. En el caso de Mar, el ritmo frenético no era una excepción, sino la norma. Su trayectoria profesional, marcada por la disciplina y la constancia, siempre estuvo acompañada de una intensa exposición mediática. Cada paso, cada decisión personal, cada cambio en su vida sentimental o familiar era objeto de comentario y análisis. Vivir bajo esa lupa constante exige una fortaleza mental extraordinaria, pero también desgasta. El estrés no siempre se manifiesta con estridencia, a veces se infiltra de forma silenciosa, tensando los músculos, alterando el sueño, afectando órganos que, como los riñones, trabajan incansablemente para mantener el equilibrio interno. Cuando los médicos le explicaron la gravedad de la situación, la prioridad fue clara: parar, reducir drásticamente el nivel de exigencia, someterse a tratamiento y, sobre todo, aprender a gestionar el estrés de una manera diferente. No se trataba solo de recuperarse físicamente, sino de replantear un estilo de vida. La experiencia de sentirse vulnerable, de depender de informes clínicos y de escuchar palabras como paralización asociadas a un órgano vital, tiene un impacto psicológico profundo. De pronto, la fortaleza que siempre había proyectado hacia afuera debía construirse desde adentro, con paciencia y humildad. La recuperación no fue inmediata ni sencilla. Implicó cambios concretos: reorganizar prioridades, delegar tareas, decir no a proyectos que antes habría aceptado sin dudar, reservar espacios reales para el descanso y la desconexión. También supuso un trabajo interno, un aprendizaje sobre la escucha del propio cuerpo y la identificación temprana de las señales de alerta. El estrés, entendido muchas veces como un motor que impulsa a superarse, se reveló como un arma de doble filo.
En dosis pequeñas puede estimular. Cuando se cronifica, destruye. La frase "tenía los riñones paralizados" no solo describe un episodio médico, sino que simboliza el punto máximo de saturación al que puede llegar una persona cuando ignora durante demasiado tiempo sus propios límites. La presión social por mantener una imagen perfecta añade una capa extra de complejidad. En un entorno donde la apariencia de control y éxito es casi obligatoria, reconocer la fragilidad puede percibirse como una debilidad. Sin embargo, su decisión de hablar abiertamente de la enfermedad transformó esa fragilidad en un acto de valentía. Al compartir su experiencia, rompió con la narrativa del todo va bien permanente y abrió la puerta a una conversación más honesta sobre la salud mental y física en contextos de alta exigencia. Muchas personas se sintieron identificadas. Porque, aunque no todos vivan bajo el escrutinio público, si comparten la presión de rendir, de cumplir expectativas, de sostener múltiples responsabilidades al mismo tiempo. La historia resonó especialmente entre quienes han normalizado el agotamiento como parte inevitable de la vida adulta. Escuchar que incluso alguien acostumbrado a la disciplina y al autocuidado puede llegar a ese extremo funciona como un espejo incómodo. Obliga a preguntarse cuánto estrés acumulado se arrastra sin ser plenamente consciente. En su relato hay también una lección sobre la importancia de la prevención. Los riñones, órganos silenciosos y discretos, no suelen dar síntomas claros hasta que el problema es serio. Que el estrés pudiera afectar de tal manera su funcionamiento sorprendió a muchos, pero los especialistas insisten en que la conexión entre mente y cuerpo es más estrecha de lo que a veces se admite. La tensión sostenida altera la presión arterial, afecta la circulación, modifica hábitos de sueño y alimentación, y todo ello repercute en órganos vitales. La enfermedad, en este sentido, fue una llamada de atención radical. A partir de ese momento, la gestión del estrés dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una prioridad tangible. Incorporó rutinas de autocuidado más estrictas, aprendió a identificar las situaciones que disparaban su ansiedad y a establecer límites claros. No fue un proceso lineal. Hubo días de duda, de miedo a recaer, de inseguridad ante la posibilidad de no poder retomar el ritmo anterior. Pero también hubo un redescubrimiento de lo esencial. En medio de la pausa forzada, emergieron preguntas sobre el sentido del éxito, sobre el equilibrio entre vida profesional y personal, sobre la necesidad de escucharse más allá del ruido externo. La experiencia de vulnerabilidad cambió su perspectiva. Entendió que la fortaleza no consiste en aguantarlo todo, sino en saber cuándo pedir ayuda y cuándo detenerse. Esa reflexión resulta especialmente relevante en una sociedad que glorifica la productividad constante. Se aplaude a quien siempre está disponible, a quien no descansa, a quien convierte el estrés en una medalla. Sin embargo, el cuerpo no negocia. Puede tolerar cierto nivel de exigencia, pero cuando se sobrepasa el umbral, responde con contundencia. En su caso, la respuesta fue extrema, pero también reversible gracias a la intervención médica y al cambio de hábitos. La recuperación trajo consigo una nueva narrativa, menos centrada en la perfección y más en la autenticidad. Al compartir su historia, dejó claro que nadie está exento de atravesar momentos críticos y que reconocerlos no resta valor, sino que humaniza. Su testimonio también invita a reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo. En los momentos más delicados, el acompañamiento familiar y profesional resultó clave. La enfermedad no se enfrenta en soledad, requiere confianza a los especialistas, paciencia, para seguir tratamientos y humildad para aceptar que la recuperación lleva tiempo. En un entorno donde la inmediatez domina, asumir que el cuerpo necesita pausas prolongadas puede resultar frustrante. Pero esa lentitud fue parte del aprendizaje. Cada avance, cada mejora en los análisis, cada señal de que los riñones recuperaban su funcionamiento normal era celebrada como una pequeña victoria. La experiencia dejó cicatrices invisibles,
pero también una mayor conciencia sobre la necesidad de equilibrio. Hoy, al recordar aquel diagnóstico, no lo hace desde el dramatismo, sino desde la reflexión. Sabe que aquel freno fue, en cierto modo, un salvavidas. De no haberse detenido, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves. La frase que impactó a tantos, tenía los riñones paralizados, se convirtió en un punto de inflexión que redefinió prioridades. Ya no se trata de demostrar resistencia ilimitada, sino de cultivar una fortaleza sostenible. En un mundo que empuja a ir siempre más rápido, su historia recuerda la importancia de bajar el ritmo, de escuchar las señales internas y de entender que el éxito carece de sentido si se construye a costa de la salud. La enfermedad obligó a mirar hacia adentro, a confrontar miedos y a desmontar la idea de que pedir una pausa es fracasar. Al contrario, detenerse a tiempo puede ser el mayor acto de responsabilidad. La gestión del estrés, lejos de ser un eslogan, se convirtió en una práctica diaria, en una disciplina tan importante como cualquier compromiso profesional. Y en esa transformación hay un mensaje poderoso: cuidar de uno mismo no es un lujo ni una concesión, es una necesidad vital. La historia de su enfermedad no es solo la crónica de un susto médico, sino el relato de un renacer consciente, de una mujer que aprendió que la verdadera elegancia también consiste en reconocer los propios límites y actuar en consecuencia. Y en ese renacer consciente hubo también un proceso de duelo silencioso por la versión anterior de sí misma, esa mujer que parecía poder con todo y que encontraba en la actividad constante una forma de reafirmarse. Porque frenar no solo implica descansar, implica aceptar que ciertas dinámicas ya no son sostenibles, que algunas expectativas, propias y ajenas, deben reajustarse. Tras el diagnóstico, el miedo fue un compañero persistente. Miedo a que el daño fuera irreversible, a que su cuerpo no respondiera, a no recuperar la energía que siempre la había definido. Cada revisión médica se convertía en una prueba emocional, cada análisis en una sentencia provisional que marcaba el pulso de su ánimo. Los riñones, esos órganos discretos que rara vez ocupan titulares, se transformaron en el centro de todas las conversaciones íntimas, en el termómetro de una recuperación que avanzaba paso a paso. La paralización renal asociada al estrés fue un concepto que sorprendió a muchos, pero los especialistas le explicaron que el organismo funciona como un sistema interconectado donde la tensión sostenida altera mecanismos esenciales: la presión arterial, la hidratación, el equilibrio hormonal. Cuando el cuerpo vive en estado de alerta permanente, termina pagando un precio. Y ella llevaba demasiado tiempo en alerta. No era solo la agenda apretada, era la suma de años de responsabilidad, de exposición, de exigencia autoimpuesta. Había aprendido a sonreír incluso en jornadas interminables, a mostrarse impecable cuando por dentro sentía que necesitaba detenerse. Esa disociación entre la imagen pública y el estado interno fue, en parte, el terreno fértil para que el estrés se instalara sin ser plenamente reconocido. Durante la convalecencia, la rutina cambió radicalmente. Las mañanas ya no comenzaban con prisas, sino con la conciencia de escuchar cómo amanecía el cuerpo. Se impuso horarios de descanso estrictos, revisó su alimentación con la ayuda de profesionales y entendió que la hidratación, el sueño y la calma no eran detalles secundarios, sino pilares básicos. Aprendió técnicas de respiración, incorporó prácticas de relajación y redescubrió el valor del silencio. No era fácil para alguien acostumbrada al movimiento constante. Los primeros días de inactividad forzada resultaron incómodos, casi angustiosos. La mente, acostumbrada a la productividad, buscaba tareas, compromisos, estímulos. Pero el tratamiento exigía paciencia, y la paciencia se convirtió en una maestra exigente. Hubo también un aprendizaje emocional profundo. Reconoció que muchas veces había confundido fortaleza con resistencia ciega. Pensaba que ser fuerte era no quejarse, no mostrar debilidad, cumplir pese al cansancio. La enfermedad le enseñó que la fortaleza auténtica incluye la capacidad de detenerse y pedir ayuda. En ese proceso, el apoyo de su entorno fue decisivo. La familia actuó como un ancla, recordándole que más allá de los focos y los titulares existía un espacio seguro donde no tenía que demostrar nada.
Esa red afectiva amortiguó los momentos de incertidumbre y reforzó la idea de que la salud debía ocupar el primer lugar. A medida que los riñones recuperaban su funcionamiento, también lo hacía su confianza. Cada mejora médica era acompañada de una reflexión más amplia sobre el estilo de vida que deseaba sostener a partir de entonces. Se planteó preguntas incómodas. ¿Vale la pena aceptar todos los proyectos? ¿Es necesario estar siempre disponible? ¿Qué significa realmente el éxito cuando la salud está en juego? Las respuestas no llegaron de golpe, pero fueron perfilando una nueva filosofía personal. Decidió priorizar calidad sobre cantidad, equilibrio sobre acumulación, bienestar sobre aprobación externa. El regreso paulatino a la actividad pública fue medido y consciente. Ya no se trataba de retomar el ritmo anterior, sino de construir uno distinto. Aprendió a decir no sin culpa, a delegar sin sentir que perdía control, a reservar espacios intocables para el descanso. Esa reorganización implicó también enfrentar críticas y expectativas ajenas. Siempre hay quien interpreta la pausa como debilidad o la moderación como falta de ambición. Sin embargo, la experiencia vivida había sido demasiado contundente como para ignorarla. La memoria del diagnóstico funcionaba como recordatorio permanente de los límites. Su testimonio abrió un debate más amplio sobre la relación entre estrés y salud. Muchas personas comenzaron a compartir experiencias similares: crisis de ansiedad, problemas cardiovasculares, trastornos del sueño derivados de ritmos laborales excesivos. La historia trascendió lo individual y se convirtió en un espejo colectivo. En un contexto donde la hiperconectividad mantiene a millones de personas en alerta constante, la advertencia resultó especialmente pertinente. No se trata de demonizar la ambición y la disciplina, sino de reconocer que el cuerpo necesita pausas reales, no simulacros de descanso interrumpidos por notificaciones y compromisos. En entrevistas posteriores, habló de la importancia de escuchar las señales tempranas: el cansancio persistente, la irritabilidad, la dificultad para desconectar. Confesó que durante mucho tiempo había minimizado esos síntomas, convencida de que eran parte natural de una vida intensa. Hoy los interpreta como luces amarillas que no deben ignorarse. La gestión del estrés, explica, no es un lujo reservado a quien tiene tiempo libre, sino una necesidad transversal. Implica organizar prioridades, establecer límites digitales, cultivar espacios de ocio genuino y, en ocasiones, buscar apoyo profesional. También reflexionó sobre el impacto psicológico de sentirse vulnerable en público. Acostumbrada a proyectar seguridad, reconocer que había atravesado un episodio crítico supuso derribar una barrera interna. Sin embargo, esa honestidad fortaleció el vínculo con quienes la seguían. Mostrarse humana, con miedos y errores, resultó liberador. La narrativa de perfección dio paso a una más auténtica, donde la fragilidad no se oculta, sino que se integra como parte de la experiencia vital. La enfermedad marcó un antes y un después en su forma de entender el tiempo. Antes, cada minuto debía ser productivo. Ahora, aprendió a valorar los espacios sin objetivos concretos. Pasear sin prisa, leer sin mirar el reloj, compartir conversaciones sin interrupciones tecnológicas. Esos gestos sencillos adquirieron un significado nuevo tras haber sentido el cuerpo al límite. Comprendió que la verdadera urgencia era preservar la salud, y que todo lo demás podía reordenarse. Con el paso de los meses, la experiencia dejó de ser un episodio traumático para convertirse en una lección integrada. Los controles médicos continuaron como parte de una vigilancia responsable, pero el miedo inicial fue cediendo espacio a la confianza. La disciplina que siempre la caracterizó encontró un nuevo enfoque, ya no orientada a cumplir expectativas externas, sino a sostener un equilibrio interno. Esa transformación no eliminó por completo el estrés, inevitable en cualquier vida activa, pero sí modificó la manera de afrontarlo. Ahora identifica las señales con mayor rapidez y actúa antes de que la tensión se cronifique. En retrospectiva, reconoce que aquel freno forzoso fue también una oportunidad. La obligó a redefinir prioridades, a cuestionar inercias y a reconectar con necesidades básicas que había relegado. La frase que impactó a tantos no quedó como un titular aislado, sino como el símbolo de un punto de inflexión.
Tenía los riñones paralizados, resume el extremo al que puede llegar el cuerpo cuando la mente no descansa. Pero también encierra la posibilidad de cambio, de reconstrucción y de aprendizaje. Hoy, al hablar de aquella etapa, lo hace con serenidad. No desde el dramatismo, sino desde la conciencia de haber atravesado una prueba dura y haber salido fortalecida. La experiencia le recordó que la salud no es un recurso inagotable y que la gestión del estrés debe ser una práctica constante, no una reacción tardía. En un mundo que premia la velocidad y la disponibilidad permanente, su historia funciona como recordatorio de que detenerse a tiempo puede ser el gesto más valiente y más inteligente. Porque ninguna agenda, por brillante que sea, compensa el silencio inquietante de un cuerpo que ha decidido, finalmente, decir basta.